Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Mi nombre es José Mena, como ya lo pudieron ver en el video de introducción, y les voy a estar dando la materia de toma de decisiones. El tema de hoy va a ser la introducción y las reflexiones sobre el riesgo. Denme un segundito para compartir pantalla. Me hubiera gustado estar con ustedes en una transmisión en vivo. Lamentablemente, por cuestiones laborales se me complicó esa situación. Espero que no sea algo recurrente, solamente fue un caso de excepción y espero que podamos poder dialogar sobre esta materia en vivo para poder ir resolviendo sus dudas. Bien, como podemos ver en pantalla, el día de hoy vamos a hablar de esta introducción. ¿Cuál es el objetivo? Pues introducirlos a ustedes estudiantes en el concepto de riesgo dentro del proceso de toma de decisiones, reflexionando sobre la naturaleza, los tipos y la forma en que influye la selección de alternativas dentro de un entorno empresarial. Este tema busca más que nada que las y los estudiantes comprendan la importancia de identificar, evaluar y gestionar el riesgo en diferentes contextos, desarrollando así una perspectiva crítica con un razonamiento crítico sobre el papel en la toma de decisiones estratégicas. El punto es que lo que queremos como docentes es que al finalizar el tema, las y los estudiantes deban ser capaces de analizar escenarios de riesgo y poder formular estrategias que minimicen esos riesgos y sobre todo las consecuencias negativas para la organización. Ok, dentro de los temas más importantes es precisamente el que podamos definir el concepto de riesgo. Como les decía, sobre esta introducción y reflexiones de riesgo, en esta sesión, en esta clase, vamos a explorar estos conceptos, el de riesgo y el impacto en la toma de decisiones. Vamos a ver cómo identificar, evaluar y gestionar este riesgo, así como la relevancia en la estrategia empresarial. Entender que entender el riesgo más bien va a ser algo crucial para ustedes para que tomen decisiones informadas y también efectivas, pues esto nos va a permitir o le va a permitir en su momento a las organizaciones anticipar problemas, preverlos y con esto desarrollar estrategias para minimizar el impacto que pueda tener. En ese sentido, espero que esta clase les brinde una comprensión sólida de cómo el riesgo influye en la toma de decisiones y cómo manejarlo de una forma proactiva. Vamos a iniciar entonces con lo que estamos viendo en pantalla, que es la definición de riesgo. Podemos decir como una definición general de riesgo, que es la incertidumbre que puede resultar en una pérdida o en una ganancia. Está ese factor de lo que se desconoce. La incertidumbre hace referencia a eso, algo desconocido, que no siempre tiene que ser negativo. Es un arriesgar ya sea para ganar o para perder. Obviamente uno busca arriesgarse para ganar. Lamentablemente pues es una probabilidad de un 50-50 si lo quieren ver de esa forma, tomando en consideración que en ocasiones habrá un riesgo más alto, ¿verdad? Ahora, ya teniendo eso como base, lo importante considero sería hablar del riesgo dentro de la toma de decisiones. Bueno, esta incertidumbre que ya dijimos del riesgo es sobre los resultados futuros y sobre la probabilidad de que estos resultados no sean lo que esperamos. Como ya dijimos, sabemos que puede existir un riesgo y que nosotros estamos buscando que este riesgo salga a favor, pero no exime esa probabilidad de que pudiera ser un riesgo en sentido negativo. ¿Cuáles son los elementos claves de este riesgo? Pues la probabilidad de ocurrencia y la magnitud del impacto. Tomando estos dos elementos en consideración,
Pues nosotros podremos darnos cuenta si precisamente la magnitud de este impacto que yo voy a recibir en el sector empresarial vale la pena con la probabilidad de que ocurra este riesgo en sentido negativo o si vale la pena arriesgarme para obtener un impacto positivo. El riesgo se define entonces como esta incertidumbre que puede llevar a una pérdida o a una ganancia. En el contexto de la toma de decisiones, el riesgo se va a referir a la incertidumbre sobre los resultados futuros y la probabilidad de que estos resultados sean diferentes a lo que uno esperaba. Los elementos claves en la evaluación de riesgo son la probabilidad de que un evento ocurra y la magnitud del impacto de dicho evento. Comprender estos elementos nos va a permitir evaluar el riesgo de manera más efectiva y tomar decisiones informadas que se consideren en su momento como una oportunidad o como una amenaza potencial. Muy bien. Vamos a hablar entonces de los tipos de riesgo. En resumen, vamos a hablar de lo que es el riesgo financiero, que es un riesgo financiero, es aquel que está asociado con la variabilidad en los resultados financieros. Un ejemplo sería los cambios en los tipos de interés o las fluctuaciones dentro de los mercados. También existe el riesgo operacional. Este riesgo está relacionado con los fallos en los procesos internos, en los sistemas o inclusive en el recurso humano. Está el riesgo estratégico. El riesgo estratégico es aquel riesgo derivado de decisiones estratégicas como la entrada a los nuevos mercados o el lanzamiento incluso de nuevos productos. Y también está el riesgo reputacional. ¿Este riesgo de qué habla? Pues de un daño a la imagen y sobre todo a la reputación de determinada organización, como lo dice su nombre. Podemos resumir de todo lo que les acabo de decir, lo que vemos en pantalla, que existen varios tipos de riesgo que las organizaciones van a tener que considerar. Ya dijimos, riesgo financiero, vuelvo a repetir, se refiere a la variabilidad en los resultados financieros, que puede surgir de cambios en los tipos de interés, las fluctuaciones del mercado o los problemas de liquidez. Segundo, riesgo operacional, que está relacionado con fallos en procesos internos, sistemas o aspectos humanos de la organización. Tercero, riesgo estratégico, que proviene de decisiones estratégicas como la expansión a nuevos mercados o el desarrollo de nuevos productos, que no pueden salir como se planeó. Finalmente, el riesgo reputacional fue el último que vimos, que es el potencial daño a la imagen y también a la reputación de una empresa. Y esto puede afectar sobre todo en la confianza de los clientes, de los futuros inversores, etcétera. Ahora vamos a hablar de otro tema muy importante, que es la identificación del riesgo. ¿Cuáles son los métodos de identificación? El análisis FODA, la revisión de procesos, las consultas con expertos y la evaluación de tendencias del mercado. ¿De esto qué tenemos que decir? Bueno, pues que la identificación del riesgo es el primer paso en la gestión de riesgo. Uno de los métodos más comunes es el análisis FODA, que ustedes ya deben ir conociendo a estas alturas de su preparación. Este nos va a ayudar a identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y también amenazas en relación con el entorno de una organización. La revisión de procesos internos también es esencial para detectar puntos vulnerables que podrían convertirse en riesgos potenciales. Consultar con expertos en la materia nos podría entonces proporcionar una perspectiva o una visión adicional sobre posibles riesgos que podrían no ser evidentes a primera vista. Además, analizar las tendencias del mercado nos va a permitir anticiparnos a estos cambios que podrían presentar riesgos dentro de una determinada organización. Sobre la evaluación del riesgo. ¿Qué es importante tomar en este tema? Primero,
la cuantificación del riesgo, es decir, como les decía hace un momento, medir esa probabilidad y el impacto, y si me es conveniente una vez analizada esta situación, correr el riesgo asumido. El análisis cualitativo, que es evaluar el riesgo en términos de gravedad y de probabilidad, y las matrices de riesgo, que es utilizar herramientas visuales para priorizar riesgos según su impacto y también la probabilidad. Entonces vamos a decir que una vez que se identifica este riesgo, es crucial evaluar su magnitud. La cuantificación del riesgo va a implicar medir tanto la probabilidad de que ocurra un evento como el impacto potencial dentro de la organización. Este análisis cualitativo permite evaluar el riesgo en términos de gravedad y de probabilidad, proporcionando una visión general del riesgo sin necesidad de datos concretos o precisos. Los matrices de riesgo son herramientas visuales útiles, por ejemplo, para poder priorizar estos riesgos, clasificándolos en función de su impacto y de su probabilidad. Estas matrices van a ayudar a identificar cuáles riesgos deben ser abordados de manera inmediata y cuáles pueden ser monitoreados a lo largo del tiempo. Esto se define o más bien se establece por el impacto que pudiera tener el riesgo dentro de la organización. Sobre la gestión del riesgo. ¿De qué vamos a hablar en esta diapositiva? Vamos a hablar sobre la mitigación, que es implementar medidas para reducir precisamente la probabilidad o el impacto que produzca un riesgo determinado. La transferencia, que habla sobre transferir el riesgo a terceros, como a través de seguros o también pudiera ser de contratos. La aceptación, que es aceptar el riesgo cuando el costo de mitigación va a ser mayor al impacto potencial. La evasión, que nos quiere hablar, o más bien nos habla acerca de modificar los planes para evitar el riesgo en su totalidad. ¿Qué es importante dentro de la gestión de riesgo o con qué quiero que se quede dentro de la clase? Bueno, pues la gestión de riesgo va a implicar desarrollar estrategias para manejar los riesgos identificados previamente. La mitigación va a buscar reducir esta probabilidad o el impacto negativo del riesgo mediante medidas preventivas. ¿Qué medidas preventivas? Bueno, pueden ser controles internos o mejoras en los procesos. La transferencia del riesgo va a implicar trasladar el riesgo a terceros, como con el uso de seguros o subcontratación en ciertas funciones. Aceptar el riesgo es una estrategia que se va a utilizar solamente cuando el costo de mitigación supere el impacto potencial de riesgo. Y finalmente, la evasión del riesgo va a implicar cambiar los planes o procesos para evitar el riesgo en su totalidad. Aunque esta estrategia no siempre va a ser viable, tiene que analizarse cada caso en particular. Sobre las reflexiones eh, del riesgo en la toma de decisiones. ¿Qué vamos a tomar en consideración como algo clave? El riesgo y la oportunidad. Es decir, el riesgo puede representar una amenaza o una oportunidad. La toma de decisiones informadas, que es la comprensión del riesgo, ayudada a través de una toma de decisiones informadas y equilibradas. Lo importante reflexionar sobre esto es el papel del riesgo en la toma de decisiones. El riesgo no siempre es negativo, entendamos eso, que puede ofrecer oportunidades para crecimiento y para la innovación. La clave es reconocer que el riesgo puede representar tanto amenazas como oportunidades y que una buena gestión del riesgo va a ayudar a tomar decisiones más informadas, más equilibradas, y eso nos va a ayudar a ponderar si vale la pena o no tomarlo. Además, va a fomentar una cultura de riesgo dentro de la organización. Esto es esencial para promover una gestión proactiva de este riesgo. Una cultura que valore, que gestione este riesgo, puede mejorar sin duda la resiliencia organizacional y facilitar una toma de decisiones que lleve a resultados más positivos. Y es con eso que vamos a ir concluyendo el día de hoy. ¿Con qué nos quedamos en este apartado de conclusiones y de recomendaciones? Primero, con la importancia del riesgo. Vamos a decir entonces que el riesgo es una parte integral de la toma de decisiones y debe ser gestionado de una forma adecuada y razonada.
Dentro de las recomendaciones podemos decir que implementar un proceso sistemático para la identificación, evaluación y gestión del riesgo siempre va a tener, o más bien va a ir dirigida a obtener un resultado positivo en la toma de decisiones. Y las prácticas futuras, que es precisamente mantener este sistema y continuar de manera sistemática evaluando y ajustando las estrategias de un riesgo en respuesta a los cambios que se vayan generando en un determinado entorno de un sector empresarial. En conclusión, el riesgo es una parte esencial de esta toma de decisiones y una adecuada gestión va a ser crucial para el éxito de cualquier organización. Se recomienda implementar un proceso sistemático para esta identificación, evaluación y gestión del riesgo. De esta manera se va a asegurar que se aborde estos riesgos a, a tomar de una manera proactiva y también efectiva. Además, es importante continuar evaluando y ajustando las estrategias de riesgo en respuesta a los cambios económicos, políticos, sociales y culturales. Esta adaptación de manera constante va a asegurar que estas decisiones se basen en la información más actualizada y por ende la organización va a estar bien preparada para enfrentar con el futuro cualquier desafío que vaya a surgir. Con eso concluimos el tema del día de hoy. Les agradezco mucho su atención y en unos momentos les voy a pasar el tema de la actividad semanal. Recuerden que estoy a su disposición dentro de plataforma. Ahí pueden encontrar la sección de dudas que vayan teniendo dentro de esta materia y yo con todo gusto voy a estar para atenderlas en cuanto me dé oportunidad. Voy a tratar de conectarme en vivo. El día de hoy fue una excepción. Espero que no se repita. Lamentablemente, pues se empató con otras actividades laborales, pero voy a tratar de estar en vivo con ustedes para que podamos conversar de todas aquellas dudas que vayan teniendo. Como les digo, aún así, las presentaciones, el material, la bibliografía y lo demás lo van a encontrar dentro de plataforma para que ustedes puedan también de manera proactiva irse preparando dentro de la materia y por ende tener un resultado positivo al final de sus evaluaciones. Dicho esto, les voy a pasar la actividad semanal, que es un foro de participación, toma de decisiones. Van a tener que redactar en el tema de la toma de decisiones una respuesta de al menos 150 palabras. Les voy a pedir que se aseguren de que estas aportaciones reflejen un análisis profundo y una comprensión clara de las preguntas planteadas. ¿Qué preguntas? Pues ahí les van para que tomen nota, por favor. La primera pregunta es, ¿cómo afectan los sesgos cognitivos a la calidad de las decisiones empresariales? ¿Cómo afectan los sesgos cognitivos a la calidad de las decisiones empresariales? Pueden analizar ejemplos de cómo estos sesgos pueden distorsionar el proceso de toma de decisiones y sobre todo cómo se puede mitigar el impacto en el mismo. Segunda pregunta, ¿qué papel juega el análisis de datos en la toma de decisiones estratégicas dentro de una organización? ¿Qué papel juega el análisis de datos en la toma de decisiones estratégicas dentro de una organización? Pueden reflexionar sobre cómo la utilización efectiva de la información puede mejorar la precisión y el éxito en la toma de decisiones. Les voy a pedir que tomen en consideración que sus aportaciones precisamente vayan más allá de simples afirmaciones, sino que traten de enriquecer este diálogo, un diálogo constructivo, comentando además las respuestas de uno de sus compañeros en el foro. Recuerden que es un foro, entonces tiene que haber una interacción, tienen que comentar las respuestas de mínimo un compañero, que estos comentarios deben tener un significado y aportar un valor a un debate, enriquecerlo más allá de que solo digan que están de acuerdo, que es correcto, que generen un debate, que expliquen sus puntos de vista, que aporten ejemplos o que planteen preguntas que vayan enriqueciendo esta discusión. Créanme que eso se va a tomar muy en cuenta al momento de su evaluación. Otra norma que es importante que consideren es que la originalidad es esencial. No se permite copiar contenido de Internet
o de otras fuentes sin citar de manera adecuada. Ustedes tienen el formato APA que establece las reglas para que una cita sea de manera adecuada. Pues recuerden que las participaciones plagiadas no van a ser válidas, no se van a tomar en cuenta y eso va a repercutir en un sentido negativo en su evaluación. Por último, les voy a pedir que expresen sus ideas de manera clara y estructurada y utilicen un lenguaje académico adecuado, no coloquial, no como le hablan a sus amigos en la calle, sino que precisamente estén conscientes de que ya están en un grado universitario y que tienen que dirigirse a sus compañeros con respeto y con el nivel educativo que les exige la institución. Todo esto va a ser evaluado como parte de su calificación final y se va a considerar la calidad y profundidad de sus respuestas, así como la capacidad para interactuar de una forma constructiva con sus compañeros. Les pido que por favor lo tomen en consideración. Por último, el plazo para que esto se entregue y las contribuciones deben realizarse antes del 15 de septiembre del año en curso a las 11:59 p.m., ni un minuto más. No se van a aceptar participaciones fuera de este plazo para que lo tomen en consideración. Dicho todo esto, yo quedo como siempre a sus órdenes. Ahí estoy en plataforma para lo que necesiten. Espero que tengan un excelente día y nos vemos por aquí la próxima semana. Muchas gracias.